Babilonia, la ciudad más grande del mundo conocido. El corregente Belsasar levanta una copa de oro. La copa no es suya, la copa fue robada del templo de Jerusalén casi 70 años atrás, cuando su abuelo Nabucodonosor destruyó la ciudad y se llevó todo lo sagrado. 1000 nobles beben con él. Esa noche brindan por sus dioses de oro y de plata. Esa noche se ríen de un dios que al parecer no pudo proteger su propia casa. Y en el momento exacto del brindis, una mano sin cuerpo aparece en la pared blanca del salón. Comienza a escribir. El rey se pone pálido, sus rodillas chocan entre sí, su copa cae al suelo. Los hechiceros del imperio entran corriendo y miran la pared. Ninguno entiende lo que ve. Entonces traen a un anciano, un judío exiliado que lleva sirviendo en esa corte desde antes de que Belsasar naciera. Su nombre es Daniel. Daniel mira la pared, lee las 4 palabras, y le dice al hombre más poderoso de la tierra que esa misma noche su reino se acaba. Esa misma noche los persas desvían el río Eufrates y entran a Babilonia por el lecho seco, bajo las murallas. Al amanecer Belsasar está muerto. El imperio que duró casi un siglo cae en una sola noche, y un anciano exiliado lo había anunciado palabra por palabra. Esto que acabas de ver es el capítulo 5 de un libro que predijo 4 imperios antes de que existieran. El libro de Daniel. 12 capítulos. Una estatua de 4 metales que representa 4 imperios sucesivos, 4 bestias que salen del mar, un anciano de días en un trono de fuego, un hijo del hombre que recibe un reino eterno, 70 semanas proféticas que apuntan al Mesías. Daniel es el manual profético del Antiguo Testamento, es el libro que Jesús mismo citó al hablar del fin del mundo. Es el libro al que el Apocalipsis vuelve una y otra vez. Y si vienes de nuestro video sobre Irán y Ezequiel, Daniel es el libro que completa ese mapa profético. Persia, el nombre que aparece en Ezequiel 38, es el segundo metal de la estatua, y el carnero de Daniel 8. Hoy vamos a recorrer los 12 capítulos enteros, sin saltar nada, sin esconder los debates, sin pretender que las profecías difíciles son sencillas. Vamos a entender qué dijo Daniel, que se cumplió, que está cumpliéndose y que aún no. Pero antes de las visiones, antes de los reinos, antes del trono de fuego, hay un joven de Jerusalén que llega encadenado a esta misma ciudad, y todo empieza con una pregunta sencilla. ¿Qué va a comer hoy? Eso es Daniel. 12 capítulos, 4 reinos, 4 grandes visiones, 70 semanas, y una resurrección final. Si este video te ayuda a entender Daniel de una manera nueva, lo más grande que puedes hacer es suscribirte, dejar un comentario contándome qué parte te impactó más, y compartir este video con alguien a quien le pueda servir. Así es como la gente encuentra este tipo de contenido. Es la única forma en que un video tan largo sobre un libro tan denso puede llegar a quien necesita verlo. Si todavía no has visto nuestro video sobre Irán y Ezequiel 38, ese es el compañero natural de este. Te explica cómo la Persia de Daniel se conecta con la Persia escatológica de Ezequiel. Si quieres entender mejor al príncipe de Persia y la angelología que apareció en Daniel 10, mira nuestro video sobre la caída de Lucifer, y si quieres dar el siguiente paso, después de Daniel, vea nuestro video sobre las iglesias del Apocalipsis. Es Daniel 7 proyectado al fin de los tiempos. Tenemos en nuestras oraciones que Dios, el anciano de días que muda los tiempos y las edades, te dé la fidelidad rutinaria de Daniel, la valentía sin garantía de los 3 hebreos, en el horno, y la esperanza serena del que sabe que va a levantarse para recibir su heredad al fin de los días. Dios te bendiga. Si este tipo de contenido te ayuda a entender la Biblia con seriedad y profundidad, suscríbete y dale like ahora. Este video es largo, porque Daniel es largo, y queremos hacerlo bien. Tu suscripción es la forma más directa de ayudarnos a que más hispanohablantes encuentren este material. Seguimos. Verano del año 605 a.C. En el norte de Siria, en una ciudad llamada Carquemis, 2 imperios chocan en una sola batalla. De un lado, el faraón de Egipto, del otro, un príncipe babilónico, llamado Nabucodonosor. La batalla dura horas, Egipto pierde, y en el momento en que Egipto pierde, el equilibrio del mundo cambia. Nabucodonosor recibe la noticia de que su padre acaba de morir. Cabalga de regreso a Babilonia, para coronarse. Y antes de llegar, da una orden. Tomar Jerusalén. Jerusalén no es destruida en el año 605, todavía no. Lo que pasa es peor en cierto sentido. Nabucodonosor exige rehenes. Específicamente, exige a los hijos de las familias nobles. Quiere a los mejores, los más inteligentes, los más educados, los más guapos, los más sanos. Quiere reeducarlos en Babilonia, para que dentro de unos años sirvan en su corte. 1500 kilómetros de camino, meses de marcha. Y entre esos jóvenes, según el primer versículo del libro de Daniel, hay 4 adolescentes hebreos cuyos nombres son Daniel, Ananías, Misael y Azarias. Son adolescentes. La tradición los imagina entre 15 y 17 años. El texto solo dice que eran jóvenes sin defecto físico y enseñados en toda sabiduría. El texto también dice que su entrenamiento durará 3 años.
Para que entiendas la magnitud, en realidad hubo 3 deportaciones, no una sola. La primera en el 605 a.C., es la que deporta a Daniel, una élite pequeña de nobles jóvenes seleccionados con cuidado. La segunda, en el año 597, es mucho más grande, 7.000 nobles, soldados y artesanos. Entre ellos, está el profeta Ezequiel, que se va a convertir en contemporáneo de Daniel pero a kilómetros de distancia, junto al río Quebar. La tercera, en el año 586, es la final. Nabucodonosor regresa esta vez para destruir todo. El templo de Salomón arde, las murallas caen, la ciudad queda desierta, y los últimos sobrevivientes son llevados a Babilonia. Solo quedan los pobres en la tierra, para cuidar las vinas. Para un judío del siglo VI a.C., esto no es solo perder una guerra, es perder a Dios. Porque la teología de Israel decía que el templo era el lugar donde Dios habitaba, que la tierra era la tierra prometida, que la dinastía de David era eterna por pacto. Y de pronto el templo está destruido, la tierra perdida, la dinastía interrumpida. Los exiliados se preguntan en voz alta y por escrito, ¿dónde estaba Dios cuando los babilonios entraron al lugar santísimo? Daniel llega a Babilonia antes de la destrucción final del templo. En el año 605, el templo todavía está de pie, pero ya cuando se entera, años después, no se rebela, no huye, no conspira. Lo que hace Daniel desde el principio es decidir una cosa, que su lealtad a Dios va a ser visible incluso dentro del palacio de quien destruyó su tierra. El primer capítulo del libro nos cuenta cómo funciona la reeducación. Aspenaz, el jefe de los eunucos del rey, recibe a estos jóvenes. Les cambia los nombres. Daniel, que significa Dios es mi juez, se convierte en Belsasar, que invoca al dios Bel. Ananias, Dios ha sido benigno, se convierte en Sadrac, asociado al dios Sin. Misael, quien es como Dios, se convierte en Mesac. Azarias, Yahweh ha ayudado, se convierte en Abednego, siervo de Nego. 4 nombres que confesaban al Dios de Israel se convierten en 4 nombres que invocan a los dioses de Babilonia. La operación es deliberada, borrar la identidad religiosa por la vía del lenguaje. Después vienen los manjares. Nabucodonosor manda que coman de su mesa real. Y aquí Daniel toma una decisión pequeña, que luego será enorme. Le pide a Aspenaz que les permita comer solo legumbres y agua durante 10 días. No es vegetarianismo por capricho. Es kosher. La comida real babilónica había sido ofrecida a los dioses paganos antes de servirse, y contenía productos prohibidos por la ley mosaica. Aspenaz tiene miedo. Si los jóvenes adelgazan, el rey lo manda matar. Pero accede a la prueba. 10 días. 10 días después, los 4 hebreos están visiblemente más saludables que el resto. Aspenaz les permite seguir con su dieta, y desde entonces sin gritos, sin rebelión, sin discurso teológico, los 4 jóvenes mantienen una línea, no se les puede borrar. 3 años de educación superior. Aprenden la lengua y la literatura de los caldeos. Eso quiere decir matemáticas, astronomía, leyes, historia, lengua acadia, mitología babilónica, interpretación de sueños, ritos religiosos, la élite cultural del imperio. Y al final de los 3 años hay un examen oral con el propio Nabucodonosor. El texto dice algo asombroso. En sabiduría e inteligencia, el rey los encuentra 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos del reino. Daniel queda al frente. Tiene unos 20 años, va a servir bajo Nabucodonosor, bajo Belsasar, bajo Dario el Medo y bajo Ciro de Persia. Va a vivir según la cuenta interna del libro, más de 70 años en el exilio. Y aquí hay un detalle que casi nadie menciona, pero que explica todo el libro. Daniel está escrito en 2 idiomas. Los capítulos 1 hasta 2 versículo 4 están en hebreo, desde 2 versículo 4 hasta el final del capítulo 7, en arameo, desde el 8 hasta el 12, otra vez en hebreo. Esto no es un error, no es accidental. Es deliberado. El arameo era la lengua internacional del imperio, la que entendían todos los pueblos sometidos a Babilonia y luego a Persia. El hebreo era la lengua del pueblo de Dios. El libro habla a los 2 mundos al mismo tiempo. Cuando habla a las naciones, lo hace en arameo. Cuando habla a Israel, lo hace en hebreo. Esa estructura bilingüe te dice que Daniel no es solo un libro judío, para judíos. Es un libro deliberadamente cosmopolita, escrito para un mundo donde el pueblo de Dios vive bajo imperios paganos y necesita aprender por escrito, en su propia lengua y en la lengua del imperio, que el imperio no es lo último. Daniel se va a quedar en Babilonia toda su vida, va a morir allí o en Persia. No regresa a Jerusalén cuando otros judíos vuelven en el año 538 a.C. Sirve a Dios, desde dentro del imperio, no fuera, dentro. Y la primera prueba sería de su vocación. No va a llegar por una ley contra Dios, ni por una persecución. Va a llegar por un sueño, el sueño más perturbador de la historia antigua. Un sueño que el rey más poderoso de la tierra no puede ni siquiera recordar.
Segundo año del reinado de Nabucodonosor, el rey tiene un sueño tan perturbador que se despierta empapado y no puede dormir el resto de la noche. Pero hay un problema, no puede recordar el sueño, solo recuerda que vio algo terrible, sabe que era importante, sabe que cambia todo, pero los detalles se le escaparon. Así que llama a sus magos, los caldeos, los hechiceros, los astrólogos profesionales del imperio más avanzado de la tierra. Los hombres que se ganan la vida interpretando sueños, y aquí Nabucodonosor hace algo cruel y genial al mismo tiempo. No les dice el sueño, les dice, díganme primero el sueño y luego la interpretación. Los magos protestan, rey, di tú el sueño y nosotros lo interpretamos. Es lo que se hace siempre. Ningún rey de la tierra ha pedido algo así. Y Nabucodonosor pierde la paciencia. Si no me dicen el sueño y su interpretación, los voy a hacer pedazos a todos, y voy a convertir sus casas en muladares. Pero si me lo dicen, los voy a llenar de regalos y honor. La amenaza no es selectiva, es para todos los sabios del reino. Y como Daniel y sus 3 amigos ya están oficialmente clasificados como sabios del reino tras su examen final, la sentencia los incluye. Daniel se entera porque un capitán de la guardia llamado Arioc llega a buscarlos. Vamos a matarlos a todos. Es orden del rey. Daniel hace algo asombroso. No suplica, no huye, le pide a Arioc, con prudencia y discreción, según el texto, una pequeña audiencia con el rey, solo tiempo, que le den un poco de tiempo y él va a darle el sueño y la interpretación. Y Nabucodonosor le concede el tiempo. Algo en este joven lo intriga. Quizá recuerde su examen, quizá recuerde que esos 4 hebreos resultaron 10 veces mejores que los demás. El caso es que le da el plazo. Daniel sale del palacio, va corriendo a casa, reúne a sus 3 amigos y hacen algo que es la primera lección teológica seria del libro. Oran juntos. No oran Dios, sácanos del problema. Oran Dios, danos sabiduría, revelanos el misterio. No por nosotros, sino para que tu nombre sea glorificado en este imperio. Esa misma noche mientras duerme, Daniel recibe el sueño de Nabucodonosor en una visión. Lo recibe completo, imagen por imagen, y la interpretación también. Daniel se levanta y bendice a Dios. La oración que hace en Daniel 2 versículos 20 al 23 es uno de los himnos más hermosos del Antiguo Testamento. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, conoce lo que está en tinieblas y con el mora la luz. Daniel vuelve al palacio, le pide a Arioc que lo lleve ante el rey, y entra a la sala donde menos de 24 horas atrás se firmó su sentencia de muerte. Y aquí pasa el primer giro teológico fuerte del libro. Nabucodonosor le pregunta, ¿puedes tú de verdad declararme el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel le responde, con cuidado, el misterio que el rey demanda, no pueden revelarlo ni los magos, ni los astrólogos, ni los adivinos, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios y él ha dado a saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. En cuanto a mí, no por sabiduría que en mí haya más que en todos los vivientes me ha sido revelado este misterio, sino para que la interpretación se haga saber al rey y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel le dice al rey, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y en parte de hierro y en parte de barro cocido. 4 metales en orden descendente de valor pero ascendente de dureza, oro, plata, bronce, hierro, y al final los pies, una mezcla de hierro fuerte y barro frágil, una composición imposible, algo que se va a romper. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, los levantó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel se detiene, mira al rey, el rey reconoce el sueño, cada detalle, y entonces Daniel pasa a la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, Babilonia, la cabeza, el primer reino, el imperio que existe en este momento mientras Daniel habla. Nabucodonosor mismo, el rey ante el cual Daniel está de pie, y después de ti se levantará otro reino menor que el tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Plata, el siguiente imperio, menor en majestad pero mayor en extensión territorial, va a tomar Babilonia entera. Bronce, el tercer imperio, que según el texto va a dominar toda la tierra.
más extensión todavía que los anteriores. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así también desmenuzará y quebrantará a todos. Hierro, el cuarto imperio, más duro que todos, el que rompe a todos los anteriores, el que somete por dureza, no por extensión. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, así como viste el hierro mezclado con barro. Se mezclaran por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, y que desmenuzo el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer, en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Y aquí pasa lo segundo asombroso del capítulo. Nabucodonosor se cae de su trono, se postra rostro en tierra, se inclina ante Daniel, y manda que se le ofrezcan presentes y olores aromáticos, como si Daniel mismo fuera un dios. Pero el rey hace algo aún más raro. Proclama ciertamente vuestro Dios es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y nombra a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia, jefe supremo de todos los sabios. Y Daniel pide que sus 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, sean nombrados administradores de los asuntos de la provincia. Capítulo 2 termina aquí, y termina con un imperio entero, recibiendo por primera vez en su historia una clase de teología, que hay un Dios mayor que todos sus dioses, y que ese Dios ha planeado el destino de todos los reinos antes de que los reinos existieran. Ahora, antes de seguir, hay algo que tienes que saber. Estos 4 reinos no se identifican igual en todas las tradiciones cristianas. Hay 3 lecturas principales que el video va a presentar con honestidad. La lectura clásica, que es la de Jerónimo Agustín, los reformadores y la mayor parte de la tradición cristiana histórica, identifica los 4 reinos así: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y la piedra que crece y llena la tierra es el reino de Cristo establecido en su primera o segunda venida. La lectura crítica histórica, que nace en el siglo XVIII y se consolida en el siglo XIX, identifica los 4 reinos como Babilonia, Medos, Persia y Grecia. Termina con Antíocos IV Epifanes en el siglo II a.C., y la piedra es la restauración macabea o el reino de Dios sin referencia mesiánica, directa. Esta lectura supone que el libro fue escrito en el siglo II después de los Hechos. La lectura dispensacionalista, que nace en el siglo XIX con John Nelson Darby y se populariza con la Biblia de Scofield, identifica los 4 reinos como Babilonia, Medo-Persia, Grecia e Imperio Romano revivido en el futuro. Los pies de hierro y barro son una confederación futura de 10 naciones, y la piedra es la segunda venida de Cristo. Las 3 lecturas tienen elementos válidos, las 3 tienen problemas. La interpretación clásica es la más coherente con cómo el Nuevo Testamento usa a Daniel, y con la datación temprana del libro confirmada por Qumran. La interpretación futurista tiene la fuerza de leer la piedra como segunda venida, lo cual encaja con Apocalipsis. La interpretación crítica tiene la fuerza de leer Daniel 11 con detalle histórico, donde efectivamente la profecía coincide con los seleucidas. Lo que yo veo aquí es que tomar postura ligera por la lectura clásica, sin descartar las otras, es lo más honesto. Pero por encima de los detalles, el versículo 21, el corazón teológico del libro, es lo que ninguna escuela puede negar. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Lo que el sueño de la estatua le dice a Nabucodonosor, y a Belsasar después, y a Dario después, y a cualquier emperador desde entonces, es que ningún imperio es último, ningún imperio es Dios. Y aquí está el problema. Nabucodonosor entiende la teoría, se postra ante Daniel, reconoce a su Dios, pero la lección no se le pega, porque en el capítulo siguiente, Nabucodonosor manda construir una estatua de oro, 27 metros de altura. La estatua que vio en el sueño tenía muchos metales para mostrar que su reino no es eterno, pero Nabucodonosor decide que su estatua va a ser toda de oro, solo cabeza, para siempre. El rey acaba de recibir una revelación sobre la transitoriedad de los imperios, y su respuesta es construir un monumento a la permanencia del suyo. Esa contradicción es la que va a iniciar el horno de fuego más famoso de la historia. La llanura de Dura, cerca de Babilonia, una estatua de oro de 27 metros de altura, 3 metros de ancho. Para que tengas escala, imagina un edificio de 9 pisos. Y todo eso recubierto de oro. Probablemente no es oro macizo. Ningún reino tendría tanto oro, sino madera o piedra recubierta de láminas de oro, pero a la vista parece todo de oro.
Nabucodonosor convoca a todos los oficiales de su imperio, sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, y un heraldo proclama la orden. A vosotros se os ordena, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampona y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. A un costado de la estatua hay un horno, encendido, listo, la amenaza es visible, la consecuencia es pública, y la prueba es de obediencia colectiva. Suena la música, la multitud entera se postra, es lo que se hace en el imperio, te postras o mueres, excepto tres, Sadrac, Mesac y Abednego. Los tres amigos hebreos de Daniel, los tres administradores que el mismo Nabucodonosor nombró al final del capítulo 2 por intercesión de Daniel. Los tres se quedan de pie. Lo que están haciendo es kosher en el sentido más profundo. La ley mosaica prohíbe postrarse ante imágenes. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y aquí aparece la envidia. Algunos caldeos, los magos de Babilonia, corren al rey. Hay unos varones judíos, los cuales tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni la estatua de oro que has levantado. Nabucodonosor se enfurece, manda traer a los tres hebreos, y aquí hace algo notable, les da una segunda oportunidad, quizá porque sabe lo capaces que son. El caso es que les ofrece una salida. ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? Bien, pues, estad ahora listos para que cuando oigáis el son de la música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, y si no la adoráis en la misma hora seréis echados al horno de fuego ardiendo, ¿y que Dios será aquel que os libre de mis manos? Y ellos responden con una de las declaraciones más extraordinarias de toda la Biblia hebrea. Daniel 3 versículos 16 al 18. Escucha la estructura. Primero, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Segundo, he aquí nuestro Dios, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y tercero, y esta es la frase teológica más importante, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa partícula, y si no, redefine la fe bíblica. No es Dios siempre va a sacarme del problema, es Dios puede librarme, Dios va a librarme, pero aunque no me libre, no voy a doblar la rodilla. Esta es la primera articulación clara, en el Antiguo Testamento de fidelidad sin garantía de rescate, y va a ser la teología que sostenga a los mártires del siglo II Macabeo, a los mártires modernos. Nabucodonosor pierde la compostura. El texto dice que se demudo el aspecto de su rostro, contra los tres hebreos. Manda calentar el horno 7 veces más, que de costumbre. Manda atar a los tres hebreos con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Manda echar los vestidos al fuego, y manda que los soldados más fuertes los lleven hasta la entrada del horno. Y aquí pasa algo brutal. El fuego es tan intenso que los soldados babilónicos que llevan a los hebreos hasta el horno mueren consumidos por las llamas que escapan al abrir la puerta. Los tres hebreos caen al fondo del horno atados. Y Nabucodonosor, mirando al horno desde su trono cercano, ve algo que lo hace levantarse de un salto. He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. 4 figuras, 3 entran, 4 caminan, y la cuarta no es como las otras 3. Tiene una luz distinta, tiene una presencia distinta, tiene el aspecto, según el rey pagano que la ve, de un hijo de los dioses. ¿Quién es la cuarta figura? La tradición cristiana ha leído este pasaje de 2 formas. La lectura más antigua, ya en los padres de la Iglesia, es que se trata de una teofanía, una manifestación preencarnada del Hijo de Dios. La lectura más conservadora, exegéticamente, es que se trata de un ángel del Señor enviado a sostenerlos. El texto en sí dice un hijo de los dioses, en boca pagana de Nabucodonosor. La interpretación definitiva es debatible, la realidad teológica del momento. No, Dios se hace presente en el horno, y los 3 hebreos no caminan solos. Nabucodonosor se acerca a la puerta del horno, grita, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Los 3 salen, caminando. El texto dice que los príncipes, gobernadores y consejeros se acercaron a verlos, y constataron 3 cosas. El fuego no tocó sus cuerpos, sus cabellos no se mudaron, ni siquiera olor de fuego había en ellos, ni olor. Ese detalle es el remate del milagro. No solo no se quemaron, es que después del horno más caliente del mundo conocido, sus mantos no huelen siquiera a humo. Y Nabucodonosor proclama un decreto imperial sin precedentes. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos,
que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por mí se da orden que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste, y restituye a los 3 hebreos a sus cargos. Hace más, los promueve. El capítulo 3 termina con la más grande paradoja del libro. El rey pagano que mandó construir la estatua de oro acaba protegiendo por decreto al Dios que se negó a doblar la rodilla. Ante esa estatua, la testarudez de la fidelidad transforma incluso al imperio que la quiere matar. Y los 3 hebreos, según la teología profunda del libro, salen del horno cambiados. No salen más seguros de que Dios siempre rescata, salen más seguros de que Dios siempre acompaña. La cuarta figura camino con ellos en el fuego. Eso es lo que recuerdan. El capítulo 4 de Daniel es único en la Biblia. No es Daniel quien lo narra Nabucodonosor, en primera persona, como un decreto imperial dirigido a todos los pueblos del mundo. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. El rey explica que estaba en su palacio. En paz, había conquistado todo lo que quería conquistar. Tenía los famosos jardines colgantes en construcción para su esposa Amitis. Tenía el imperio más grande de su tiempo, y entonces tuvo otro sueño. Vio un árbol enorme, tan grande que llegaba hasta el cielo, y se podía ver desde toda la tierra. Sus hojas eran hermosas, su fruto abundante, las bestias del campo hallaban sombra debajo de él, las aves del cielo anidaban en sus ramas. Y de pronto descendió del cielo un vigilante santo, una figura angelical luminosa, y dijo a gran voz: «Cortad el árbol, cortad sus ramas, sacudid su follaje, esparcid su fruto. Pero el tronco con sus raíces dejad en la tierra, atado con cadenas de hierro y bronce, entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre el 7 tiempos. Esto es para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. El rey se despierta, sabe que el sueño es importante, sabe que tiene mensaje para él, y otra vez llama a sus magos, y otra vez los magos no pueden interpretar. Llaman a Daniel, y Daniel, según el texto, queda atónito largo tiempo cuando oye el sueño. Sus pensamientos lo turban, el rey lo nota. Belsasar, no te turbe el sueño ni su declaración. Y Daniel le responde con una frase que solo se puede decir desde el dolor: Señor mío, sea el sueño para los que te aborrecen, y su interpretación para tus enemigos. Y le entrega la interpretación. El árbol eres tú, oh rey, que has crecido. Tu grandeza ha llegado hasta el cielo, tu dominio hasta los confines de la tierra, pero el vigilante manda cortarlo. Te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada. Con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, con el rocío del cielo serás banado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y entonces, Daniel hace algo que no es común en los profetas: aconseja arrepentimiento. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los pobres, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. 12 meses pasan, 12 meses durante los cuales Nabucodonosor podría haber escuchado a Daniel, 12 meses en que podría haber humillado su corazón, pero no lo hace. 12 meses después, el rey está paseando por la terraza de su palacio, mira la ciudad, los jardines colgantes, la puerta de Istar, los sigurats, el templo de Marduk, y dice algo en voz alta: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifique para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún no termina la frase cuando oye una voz desde el cielo. La frase ni siquiera es suya, es la del vigilante de su propio sueño. Nabucodonosor rey, a ti se te dice: el reino ha sido quitado de ti, de entre los hombres te echarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Hierba te harán comer como a los bueyes, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Y en la misma hora, el texto subraya: en la misma hora, el rey enloquece, pierde la razón, sale del palacio, camina a 4 patas, come hierba como un buey, su cabello le crece largo como plumas de águila, sus uñas se vuelven garras. 7 tiempos. La interpretación mayoritaria entiende esto como 7 años. Aunque tiempos también puede significar estaciones, que serían 21 meses. Lo concreto: el rey más poderoso de la tierra pasa un periodo extenso fuera de sus cabales, viviendo como animal mientras su reino es administrado por regentes, probablemente sus propios hijos. Y entonces, escribe el rey en su decreto: algo cambia, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabe y glorifique al que vive para siempre.
cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Su razón vuelve, sus consejeros y nobles lo buscan. Es restituido en el trono. Y aquí hay otra paradoja, el único rey pagano en toda la Biblia que escribe un decreto imperial alabando al Dios de Israel, es este mismo hombre que mandó construir la estatua de oro, y mandó matar a 3 hebreos en un horno. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justicia, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Capítulo 4 termina aquí, y termina con un imperio confesando, por boca de su propio rey, una verdad que no nació en Babilonia, que la grandeza humana es prestada, que el cielo gobierna, que la soberbia es lo que Dios resiste. Daniel sirvió a Nabucodonosor cerca de 43 años. Nabucodonosor murió en el año 562, antes de Cristo. La tradición judía posbíblica considera que Nabucodonosor, por la cantidad de glorificación pública que hizo del Dios de Daniel al final de su vida, podría haberse convertido. El texto bíblico no llega a decirlo, pero deja la posibilidad abierta. Lo que pasa después de la muerte de Nabucodonosor es vertiginoso. Su hijo Evil-Merodach reina solo 2 años antes de ser asesinado. El cunado de Nabucodonosor, Neriglissar, reina 4 años. El hijo de este, un Nino, reina meses antes de ser asesinado. Y entonces sube al trono un hombre llamado Nabonido. Y aquí hay un dato que la arqueología confirmó en 1854. Nabonido no era de la dinastía caldea, era un rey extranjero, y por razones religiosas, Nabonido adoraba a la diosa Luna, sin de manera fanática, y los babilonios adoraban a Marduk. Decidió salir de Babilonia. Se estableció en una ciudad llamada Tema, en Arabia, y dejó en Babilonia como corregente con poderes plenos a su hijo, Belsasar. Por eso, en Daniel 5, Belsasar no puede ofrecer a Daniel ser primero en el reino, le ofrece ser tercero, porque Nabonido es primero, Belsasar es segundo y solo el tercer puesto está disponible. La precisión arqueológica de esta línea solo se entendió en el siglo XX. Antes, los críticos decían que Daniel estaba equivocado. Ahora, la evidencia confirma a Daniel. Belsasar es muy distinto a Nabucodonosor, no tiene ni la inteligencia ni el respeto por los dioses extranjeros del fundador del imperio. Y mientras Belsasar gobierna Babilonia, en el oriente está surgiendo un imperio nuevo, el imperio que Daniel vio en la estatua como pecho de plata. 12 de octubre del año 539 a.C., los ejércitos persas comandados por el general Gobrias, bajo órdenes de Ciro el Grande, ya rodean Babilonia. Babilonia es la ciudad más defendida del mundo conocido. 3 murallas concéntricas, foso navegable, provisiones para 20 años de sitio. El río Eufrates atraviesa la ciudad por el centro. La ciudad puede aguantar siglos. Belsasar, dentro de la ciudad lo sabe, y por eso está haciendo una fiesta. El texto bíblico dice que Belsasar invita a 1000 príncipes a un banquete, 1000 nobles, 1000 invitados, y bebe ante todos ellos. Y en medio del banquete dice algo que va a precipitar el desastre. Manda traer las copas de oro y plata que su abuelo Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén, las copas que estaban guardadas en los tesoros del reino desde hacía casi 70 años. Las copas sagradas, Belsasar mandó, ya gustando del vino, que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino en ellas. Y lo que es peor según el texto, alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, es decir, mientras bebían de los utensilios sagrados de Babilonia, y en ese momento exacto, mientras los nobles brindan con copas robadas al templo de Dios y alaban a sus ídolos, aparece la mano. En aquella misma hora, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. El rey vio la mano que escribía. Entonces el rostro del rey se demudó, y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus lomos se desataron, y sus rodillas daban la una contra la otra. Belsasar grita por sus magos. Los astrólogos, los caldeos, los adivinos llegan corriendo. Miran la pared, las letras están ahí, pero ninguno puede leerlas, o quizá pueden leer las letras pero no entienden el mensaje. El idioma es arameo, la lengua del imperio, pero las palabras tienen un sentido oculto. Y entonces entra al salón sin invitación una mujer, la reina madre, probablemente la viuda de Nabucodonosor. Una mujer que conoció personalmente a Daniel hace décadas. Rey vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni se demude tu rostro. En tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. A él le puso por jefe sobre todos los magos. Por tanto, llámese ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Daniel es traído al salón. El texto no especifica dónde estaba, probablemente en su casa, lejos del banquete.
No es invitado del rey Belsasar, no lo trata con la familiaridad con que Nabucodonosor lo trataba. Belsasar le ofrece honores, vestido púrpura, cadena de oro, tercer puesto en el reino, a cambio de la interpretación, y aquí Daniel hace algo que no había hecho con Nabucodonosor. Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otro. Leeré no obstante al rey la escritura, y le daré la interpretación. Y antes de leer la pared, Daniel pronuncia un sermón, el único sermón claramente confrontacional que pronuncia en todo el libro. Le recuerda al rey la historia de Nabucodonosor, le recuerda cómo Nabucodonosor enloqueció por su soberbia, le recuerda cómo Dios lo restauró, y entonces le dice algo lapidario. Y tú, su hijo, oh Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos, y alabasteis a los dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, pero al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, no has glorificado. Por eso de su presencia fue enviada la mano que trazo esta escritura. Y la escritura que trazo es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y aquí Daniel hace algo brillante. Las 4 palabras son arameas. Significan literalmente contado, contado, pesado, dividido. Pero Daniel les da una interpretación teológica. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. Belsasar no discute, no pide piedad, no invoca a sus dioses, cumple asombrosamente la promesa de honor que le hizo. A Daniel, le pone vestido púrpura, le pone cadena de oro al cuello, lo hace pregonar tercer señor del reino. Tercero, no primero, porque Nabonido sigue siendo primero, ausente en tema. Belsasar es segundo, el tercer puesto es lo máximo que Belsasar puede ofrecer. Otra vez, la precisión arqueológica del texto. Mientras tanto, fuera del palacio, los persas están ejecutando un plan brillante. Han desviado el río Éufrates aguas arriba. El nivel del río dentro de Babilonia baja, baja, baja. El lecho seco se vuelve transitable. Los soldados persas entran a la ciudad por debajo de las murallas, caminando por el lecho del río. Llegan a las puertas internas del palacio, las encuentran abiertas porque la guardia está de fiesta. Irrumpen en el salón, Belsasar es asesinado esa misma noche. El texto bíblico dice simplemente, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. En una sola noche cae el imperio más poderoso de la tierra, la cabeza de oro de la estatua se rompe, el pecho de plata empieza a reinar, y todo lo que Daniel describió en el capítulo 2, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, se materializa en cuestión de horas. Y Daniel, el día siguiente, sigue vivo, sigue con cadena de oro, sigue con manto púrpura. El nuevo rey del nuevo imperio le va a confiar el mismo cargo. Daniel acaba de servir bajo el primer rey medo-persa. Daniel 5 termina con una nota, y Dario de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Y aquí empieza uno de los problemas históricos más debatidos del libro. Los registros persas no mencionan a un Dario el Medo. Los registros mencionan a Ciro como el conquistador de Babilonia. Mencionan a Gubaru como el general persa que tomó la ciudad. Mencionan a Ugaru, coprecede a Ciro. Las hipótesis principales son 3. Que se trata de Gubarú, el gobernador persa, que Ciro deja a cargo de Babilonia tras la conquista, que Dario sea un título y no un nombre, y se trate de Ciro mismo bajo título medio, o que se trate de Cambises II, hijo de Ciro, quien fue corregente durante el final del reinado de su padre. Lo que el video puede afirmar honestamente, la identidad exacta es debatible. Lo que el texto bíblico afirma, que hubo un periodo de transición entre Belsasar y Ciro, durante el cual gobernaba alguien con características medas, es perfectamente compatible con la historia que conocemos. El texto no es necesariamente erróneo, solo es ambiguo en un detalle de identificación. Dario reorganiza el gobierno, pone 120 sátrapas, sobre todo el reino, y 3 gobernadores supremos a quienes los sátrapas deben dar cuenta, y entre los 3 gobernadores supremos, pone una vez más a Daniel. A esta altura, Daniel tiene aproximadamente 80 años. Ha servido bajo 4 reyes, ha sobrevivido a un horno de fuego de su época, un cacería política de Belsasar, un cambio de imperio, y ahora es uno de los 3 hombres más poderosos del imperio persa en su debut. Y eso predeciblemente genera envidia. Los otros 2 gobernadores supremos, ambos persas, ambos de la nobleza meda, ven a un judío extranjero ascender por encima de ellos, y empiezan a buscar cómo destruirlo. El texto dice que buscaron alguna ocasión para acusarlo, mas no podían hallar contra Daniel ninguna ocasión ni falta, porque era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y entonces se les ocurre la idea diabólica. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Diseñan una ley a medida de Daniel,
Conocen su rutina, saben que Daniel ora 3 veces al día, en su casa con la ventana abierta, hacia Jerusalén. Lo ha hecho durante décadas. Es público. Se presentan ante Dario en bloque. Le dicen: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real, y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Le venden el decreto como un acto de unidad imperial. Durante 30 días, todos rezaran solo al rey. Es una manera de cohesionar el imperio nuevo. Dario, que probablemente no entiende los matices religiosos del decreto y que se siente halagado, lo firma. Y aquí aparece una característica única del derecho persa, que el texto subraya: la ley de los medos y los persas, una vez firmada por el rey, no se puede revocar, ni siquiera por el rey mismo. La ley es más grande que el rey. Así de profunda es la idea persa de derecho. Daniel se entera del decreto, y lo que hace según el texto es esto: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esa frase es la clave del capítulo: como lo solía hacer antes. Daniel no aumenta la oración para hacer una manifestación. No la disminuye para protegerse. Mantiene exactamente la misma costumbre. La oración no es reacción al imperio. Es la vida que el imperio quiere interrumpir y no puede. Los conspiradores estaban esperando, espían la casa de Daniel, lo ven orando, toman a varios testigos, y se presentan ante el rey con las pruebas. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. El texto dice que cuando el rey oyó la denuncia, le pesó en gran manera. El verbo en arameo sugiere que el rey se enfermó. Comprendió en un instante que había sido manipulado, que había firmado la ejecución de su mejor administrador, que había caído en una trampa. Dario pasa el día entero buscando cómo salvar a Daniel. Consulta a los expertos en ley, busca precedentes, examina cada palabra del edicto, pero la ley de los medos y los persas no se puede revocar, aunque el rey lo quiera, aunque el rey haya sido enganado al firmarla. Llega la tarde, los conspiradores vuelven a presionar al rey con la ley. Sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún decreto u ordenanza que el rey confirme puede ser cambiado. Dario manda traer a Daniel, y antes de que lo arrojen al foso, le dice algo que es teológicamente asombroso para un rey pagano: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Dario, sin saber nada de la teología hebrea, intuye lo que tiene delante, que la fidelidad de Daniel a su Dios podría ser paradójicamente la única forma de salvarlo. Daniel es echado al foso. Una piedra grande es colocada sobre la entrada, la piedra es sellada con el anillo del rey, y con los anillos de los nobles, para que nadie pueda intervenir durante la noche, para que la justicia sea pública e irrevocable. El texto dice algo muy preciso del rey esa noche: luego el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Mientras tanto, dentro del foso, Daniel está orando. Los leones, según el texto, no le hacen nada. La interpretación bíblica explícita: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Otra vez aparece la mediación angélica. La tradición judía identifica a este ángel con Gabriel. La tradición cristiana antigua a veces lo identifica con el mismo Cristo preencarnado. El texto solo dice: su ángel. Apenas amanece, Dario corre al foso. No espera, no envía a un sirviente. Él mismo va. El texto subraya que va con prisa. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y desde abajo, desde la oscuridad del foso, una voz responde: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dario se llena de gozo, manda sacar a Daniel, y el texto especifica algo: ningún daño se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y entonces Dario hace algo brutal. La ley persa permite la pena por extensión a la familia del culpable. Manda echar al foso a los conspiradores y a sus mujeres y a sus hijos. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Dario emite un decreto imperial dirigido a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Otro decreto pagano, otra vez alabando al Dios de los hebreos. De parte mía, es puesta esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, su dominio perdurará hasta el fin. El que salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra,
el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel sigue en el cargo, sirve durante todo el reinado de Darío, y el texto cierra el capítulo 6 con una transición, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Aquí termina el primer bloque del libro. Los 6 primeros capítulos son las narrativas, las historias de fidelidad. Lo que viene a partir de Daniel 7 es algo distinto. Daniel ya no es el intérprete de los sueños del rey, es el receptor de visiones que Dios le da directamente. Y esas visiones no son sobre uno o dos imperios, son sobre el plan total de la historia humana. Antes de entrar al territorio más difícil del libro, las visiones, las bestias, las 70 semanas, los reyes del norte y del sur, te quiero pedir una cosa. Si has llegado hasta aquí, este video es para ti. Suscríbete y dale like. Es la forma más directa de decirle al algoritmo que más hispanohablantes deberían encontrar este material. Seguimos. Daniel 7 da una fecha precisa. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, eso es el año 53 a.C., Daniel tiene aproximadamente 70 años. Belsasar acaba de empezar a corregir con su padre Nabonido. Babilonia todavía parece eterna. Los persas todavía son una potencia secundaria. Y entonces Daniel suena. Yo Daniel veía en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 vientos. 4 direcciones, la iconografía hebrea del caos primordial, el mismo mar tempestuoso del que en Génesis salió el orden, pero aquí lo que sale del mar es lo opuesto al orden. 4 grandes bestias subían del mar, diferentes la una de la otra. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. La primera bestia, león con alas de águila, la iconografía oficial del imperio neobabilónico. Los lamasú de la puerta de Istar son leones alados, los relieves del trono son águilas, y el detalle del corazón humano que recibe la bestia coincide con el momento en que Nabucodonosor recobra la razón después de su locura. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. El oso, el imperio medo-persa. El detalle de alzarse más de un costado coincide con la dualidad medos-persas, donde Persia eventualmente domina sobre Media. Las 3 costillas son las 3 grandes conquistas, Lidia, Babilonia y Egipto. Después de esto miraba yo, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. El leopardo, Grecia, la velocidad de la conquista helenista, ningún imperio anterior conquistó, más rápido. Las 4 alas duplican la velocidad. Las 4 cabezas representan las 4 divisiones que sufrió el imperio de Alejandro Magno tras su muerte. Casandro toma Macedonia, Lisimaco toma Tracia y Asia Menor, Seleuco toma Egipto. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. La cuarta bestia, sin nombre comparativo, no es como león, ni como oso, ni como leopardo. Es indescriptible, y tiene 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El cuerno pequeño. Esta figura va a ser una de las claves interpretativas más debatidas del libro. Habla cosas grandes, tiene ojos humanos, desplaza a 3 cuernos previos, y según el texto que sigue, persigue a los santos y pretende cambiar los tiempos. ¿Y la ley? Y entonces, en medio de la visión de las bestias, la perspectiva de Daniel cambia bruscamente. La cámara, por decirlo así, se eleva. Daniel ya no está mirando el mar abajo, está mirando el cielo arriba. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. El anciano de días. La primera mención clara y desarrollada en la Biblia hebrea de Dios, entronizado como juez eterno, con características visuales detalladas, cabello como lana blanca, vestido como nieve, trono de fuego, ruedas como las de un carro de guerra divino, tomadas de la imaginería de Ezequiel 1. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche,
y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Esta es la visión teológica más importante que hay en el Antiguo Testamento, sobre la persona del Mesías. No es solo vendrá un hombre ungido, es vendrá un hijo del hombre, que es a la vez humano, Bar Enash en arameo, hijo de hombre, y a la vez recibe lo que solo Dios puede dar, dominio eterno sobre todos los pueblos. Y aquí hay una conexión que define la teología cristiana entera. 700 años después, Jesús va a estar ante el sumo sacerdote en Jerusalén, lo van a juzgar, le van a preguntar si es el Mesías. Y Jesús va a citar este texto. Marcos 14, versículo 62. Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasga sus vestiduras, lo declara blasfemo, porque entiende exactamente lo que Jesús acaba de decir. Yo soy aquel que Daniel vio venir en las nubes ante el anciano de días. Jesús usa la frase Hijo del Hombre en los evangelios más de 80 veces. Es su autodesignación preferida, y la fuente directa de esa frase, en su sentido técnico, mesiánico, es Daniel 7. Daniel, después de ver esto, queda turbado. El texto dice, mi espíritu se turbó, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel se acerca a uno de los seres celestiales presentes en la visión, y le pide una explicación. El ángel intérprete es una figura típica del género apocalíptico, aparecerá en Zacarías, en Apocalipsis, en otros textos. Y le explica a Daniel, las 4 bestias son 4 reyes que se levantarán sobre la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán para siempre. Y Daniel pregunta específicamente por el cuerno pequeño, y el ángel le da una respuesta difícil. Que el cuerno pequeño hablara palabras contra el Altísimo, que perseguirá a los santos, y que los santos serán entregados en su mano por tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. La expresión más famosa del profetismo apocalíptico significa un periodo de 1 más un periodo de 2 más un periodo de medio. 3 y medio años. Esa misma medida vuelve en Apocalipsis 11, 12 y 13 como 1260 días, o 42 meses. Pero se sentara el juez, y le quitaran su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel cierra el capítulo 7 con una frase muy personal. Aquí fue el fin del asunto. En cuanto a mí, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos, y mi rostro se demudo, pero guardé el asunto en mi corazón. Y antes de cerrar este capítulo, hay una conexión con el Nuevo Testamento que es indispensable. Cuando Juan tiene la visión de Apocalipsis 13, ve una bestia que combina las 4 bestias de Daniel 7 en una sola. La bestia que vi era semejante a un leopardo, con pies como de oso y boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Lo que en Daniel 7 son 4 bestias sucesivas, en Apocalipsis 13 es una sola bestia que sintetiza a las 4. Apocalipsis no inventa nada nuevo. Apocalipsis lee Daniel 7 y lo proyecta hacia su propio cumplimiento final. Sin Daniel 7, Apocalipsis 13 es ininteligible. Daniel cierra la visión del capítulo 7, y 2 años después, en el tercer año del rey Belsasar, va a tener una visión más, una que será más concreta históricamente, y que va a nombrar a los siguientes imperios no por bestias indeterminadas, sino por animales específicos. Daniel 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, el año 51 a.C., Daniel tiene cerca de 72 años. La visión lo transporta, en sueño o en realidad, el texto no lo aclara, al palacio de Susa en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Esto es relevante. Susa todavía no es capital de nada. Elam ha sido sometido por Babilonia. La conversión de Susa en capital invernal del imperio aquemenide solo ocurría después de la conquista persa, décadas después de esta visión. Daniel está viendo un futuro que no existe todavía. Alce mis ojos y mire, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. El carnero de 2 cuernos. La iconografía del imperio aquemenide. El propio rey persa llevaba un yelmo con 2 cuernos en algunos relieves. Los 2 cuernos representan a Media y a Persia, y la frase «el más alto creció después» describe exactamente el ascenso histórico. Media domina primero, Persia domina después, y queda más alta. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra.
Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, el macho cabrío del oeste, que vuela sin tocar la tierra, que tiene un solo cuerno notable. La iconografía, Macedonia, cuyo símbolo en monedas era una cabra, Alejandro Magno. La velocidad sin precedentes de su conquista, en 12 años toma todo el imperio persa, llega hasta India sin perder una sola batalla campal, sin tocar la tierra, y vino hasta el carnero que tenía 2 cuernos, al cual yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó hasta el carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para parar delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo holló, y no hubo quien librase al carnero de su mano. 3 batallas, Gránico en el año 334, Iso en el año 333, Gaugamela en el año 331. 3 batallas y el imperio persa, el más grande hasta ese momento, deja de existir, exactamente como dice el texto, lo derribo y lo hollo. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Los 4 cuernos, los diadocos, Casandro toma Macedonia, Lisimaco toma Tracia y Asia Menor, Seleuco toma Egipto, 4 reinos en lugar del que era único, cumplimiento exacto de la profecía del leopardo de 4 cabezas en Daniel 7 y del macho cabrío con 4 cuernos en Daniel 8, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. El cuerno pequeño. La interpretación mayoritaria antigua y moderna es que se refiere a Antíoco IV Epifanes. Ascendió al trono en el año 175 a.C. Tomó el título Epifanes, que significa Dios manifiesto, reflejando una pretensión divina explícita. Antíoco invade Egipto 2 veces. La primera vez con éxito parcial. La segunda vez es interceptado por un emisario romano llamado Cayo Popilio Lenas, quien le dibuja un círculo en la arena alrededor de Antíoco, y le exige que decida antes de salir del círculo si va a obedecer al Senado romano o no. Antíoco obedece, vuelve humillado, y al volver, descarga su humillación contra Israel. En el año 167 a.C., entra a Jerusalén, profana el templo, erige un altar a Zeus dentro del lugar santo, y ofrece, según los registros macabeos, un cerdo en el altar. Esto es lo que el texto va a llamar la abominación de la desolación, una expresión que aparece en Daniel 8, en Daniel 9, en Daniel 11, y que Jesús mismo va a proyectar al futuro en Mateo 24. Y aún contra el príncipe de los ejércitos se engrandeció, y por él le fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Lo que el texto no dice, pero la historia confirma, es que Antíoco no logra mantener su victoria. En el año 164, los hermanos macabeos liderados por Judas Macabeo recuperan Jerusalén, reconsagran el templo. La fiesta de Hanukkah conmemora exactamente esa rededicación. Y dentro de la visión, Daniel oye un diálogo entre 2 seres celestiales. Uno pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser hollados? Y el otro responde, hasta 2300 tardes y mananas. Luego el santuario será purificado. 2300 tardes y mananas. La interpretación exegética más antigua entiende esto como 2300 sacrificios diarios, 1150 días, aproximadamente 3 años y 2 meses, que coincide aproximadamente con el periodo entre la profanación seleucida del templo en 167 y la rededicación macabea en 164. Y entonces aparece Gabriel, la primera mención explícita de Gabriel por nombre en toda la Biblia. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, encena a este la visión. Daniel cae temeroso sobre su rostro. Gabriel lo levanta, le da la interpretación. El carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío velludo es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre los ojos es el primer rey. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantaran de esa nación, mas no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con su propia fuerza, y causará grandes ruinas, y prosperará. Y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engano en su mano, y se engrandecerá en su corazón, y sin aviso destruirá a muchos. Mas se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y aquí hay un detalle profético preciso. Antíoco no muere en batalla. Muere enfermo en una expedición en Persia, en el año 164 a.C., no por mano humana.
una muerte que la profecía anticipa con exactitud. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí a los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Aquí hay un punto importante de interpretación. La mayoría de los exegetas, antiguos y modernos, ven en Antíoco un cumplimiento parcial. La profecía se cumple históricamente en el siglo II a.C., pero las palabras príncipe de los príncipes sugieren un nivel cósmico, no solo político, y Jesús, en Mateo 24, va a usar la frase abominación desoladora como si todavía faltara un cumplimiento mayor. Daniel cierra la visión del capítulo 8, la visión de los reinos, lo que viene en el capítulo siguiente. El capítulo 9 es algo distinto, es una oración. La oración más importante del libro, una oración que va a desatar la profecía más precisa y más debatida del Antiguo Testamento, las 70 semanas. Daniel 9. En el año primero de Dario, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el año 538 a.C., Babilonia acaba de caer, el imperio persa se acaba de instalar. Daniel tiene 82 años, y está leyendo específicamente a Jeremías, el profeta contemporáneo del exilio, cuyas cartas escritas desde Jerusalén llegaban a los exiliados en Babilonia, y Daniel se detiene en un texto, Jeremías 25, versículo 10. Yo, Daniel, mire atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel hace la cuenta, han pasado 67 años desde la primera deportación. Faltan 3 años para que se cumplan los 70 años profetizados por Jeremías. La promesa está a punto de cumplirse. Y Daniel hace lo único que un profeta verdadero hace cuando ve una promesa de Dios cerca de cumplirse. Ora, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. La oración que Daniel hace en los versículos 4 al 19 es una de las más potentes del Antiguo Testamento. Es un modelo de intercesión. No es Señor, sabes que yo siempre te he sido fiel. Es exactamente lo contrario. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos sido impios y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel dice, hemos pecado, no ellos pecaron. Él, que ha sido fiel toda su vida, desde la dieta a los 16 años hasta el foso de los leones a los 80, se incluye en el nosotros del pueblo culpable. Esa es la teología profunda de la intercesión bíblica. El justo se identifica con el pueblo culpable. La oración es larga, recorre la historia de Israel, reconoce los pecados, reconoce la justicia de Dios al castigar, pero termina pidiendo, por amor del Señor, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y haz, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío. Y mientras Daniel todavía está hablando, el texto subraya que aún está hablando, aún está orando, aún está confesando, aparece volando en vuelo rápido el ángel Gabriel. Mientras estaba yo hablando en oración, el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Gabriel se identifica como el mismo ángel de la visión del capítulo 8, y le explica a Daniel el motivo de su presencia. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Tú eres muy amado. Es una de las pocas veces en toda la Biblia hebrea donde a un ser humano se le habla así explícitamente desde el cielo. Daniel recibe ese tratamiento 3 veces, en su libro. Y entonces, Gabriel le da la profecía. 4 versículos. Daniel 9, versículos 24 al 27. 72 palabras en hebreo, probablemente la profecía más estudiada y más debatida de toda la Biblia. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La palabra hebrea, sabuín, significa 7 o semanas. El contexto y la palabra paralela sabuá en el resto del libro de Daniel indica que aquí se refiere a semanas de años. 490 años. 490 años. 490 años. Ese es el cálculo aceptado por casi toda la tradición exegética. Antes de pasar al desglose temporal, fíjate en los 6 cumplimientos que Gabriel anuncia para esos 490 años. Primero, terminar la prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Cuarto,
traer justicia perdurable. Quinto, sellar la visión y la profecía. Sexto, ungir al santo de los santos. 3 referidos al pecado, 3 referidos al cumplimiento positivo. Las 6 fueron, según el Nuevo Testamento, cumplidas en Cristo. Después Gabriel divide las 70 semanas en 3 bloques. Sabe pues, y entiende, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas, más 62 semanas, más una semana final, total, 70. Daniel divide la profecía en 3 bloques desiguales. Pero antes de calcular, hay que decidir desde cuándo se cuentan las 70 semanas. La frase es, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Qué orden? La historia ofrece varios candidatos. Candidato 1. El decreto de Ciro en 538. Permite reconstruir el templo, pero no menciona la ciudad. Candidato 2. El decreto de Dario en 520, confirmando el de Ciro. Candidato 3. El decreto de Artajerjes a Esdras en 457. Candidato 4. El decreto de Artajerjes a Nehemías en 445, específicamente para reconstruir las murallas de la ciudad. La interpretación mayoritaria de los exegetas conservadores, desde Hipólito en el siglo III hasta Sir Robert Anderson en el siglo XIX, toma el decreto del 445 a.C. como punto de partida. Algunos toman el 457. La diferencia es de 12 años, pero la conclusión teológica es la misma. Las primeras 7 semanas, 49 años, se entienden tradicionalmente como el periodo de reconstrucción total de Jerusalén, desde el regreso del exilio hasta la finalización del templo y la ciudad, la obra de Esdras y Nehemías. Las siguientes 62 semanas, 434 años, llegan según el texto hasta el Mesías príncipe, sumando los 2 primeros bloques, 483 años proféticos. Hay un detalle calendárico que afecta el cálculo. El año profético, en Daniel y en Apocalipsis, tiene 360 días, no 365. Esa es la base del cálculo de Sir Robert Anderson, que con esa fórmula llega exactamente al año de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en el día 10 del mes de Nisan del año 32, después de Cristo, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Será quitada la vida al Mesías, mas no por sí. En hebreo, Yikaret Mashiach, véenlo, literalmente el ungido será cortado, y no por sí mismo, es decir, no en su propio beneficio, sino en beneficio de otros. Una de las predicciones más precisas del sufrimiento sustitutivo del Mesías, en el Antiguo Testamento, escrita 600 años antes del Calvario, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir a la ciudad y el santuario. 37 años después de la crucifixión, en el año 70 después de Cristo, las legiones romanas comandadas por Tito destruyen Jerusalén y el templo. Ni una piedra queda sobre otra. Cumplimiento exacto. Y aquí empieza el debate moderno. Cuando ocurre la semana 70, las 3 lecturas principales divergen en este punto. La lectura continuista, la más común en la tradición histórica protestante, y católica entiende que la semana 70 sigue inmediatamente después de la 69. La semana 70 abarca aproximadamente del año 27 al año 34 después de Cristo, y en la mitad de la semana, versículo 27, se refiere a la crucifixión de Jesús en el año 33, que efectivamente está a la mitad de los 7 años. La lectura dispensacionalista, popularizada por Darby y Scofield en el siglo XIX, ve un gap, una pausa entre la semana 69 y la semana 70. Toda la era de la Iglesia ocurre en esa pausa. La semana 77 años corresponde a una tribulación futura previa a la segunda venida de Cristo. Lo que los exegetas modernos, de cualquier escuela, coinciden en reconocer es que las primeras 69 semanas apuntan de manera precisa al primer siglo después de Cristo, y por eso muchos rabinos del siglo II y III prohibieron el cálculo de las 70 semanas, porque cualquier cálculo honesto llegaba al periodo en que Jesús de Nazaret vivió. El Talmud babilónico, en el Tratado Sanedrín, página 97, registra la frase, «Sea maldito quien calcule el fin». Esa prohibición se entiende mejor a la luz de Daniel 9. Cualquier cálculo correcto del fin de las 69 semanas llega al primer siglo. Si el Mesías no apareció en el primer siglo, la profecía falla. Si la profecía no falla, entonces el Mesías apareció. Y hubo solo uno que reclamó ser el Mesías en ese periodo, Jesús de Nazaret. Por eso el Nuevo Testamento muestra una expectativa mesiánica intensísima en el siglo I. Lucas 3 dice que todos pensaban que Juan el Bautista podría ser el Cristo. Es porque la cuenta de Daniel les decía que el Mesías debía llegar en ese momento. Y el momento llegó, y por otra semana confirmar el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana,
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La lectura continuista interpreta el versículo 27, así: el Mesías confirma el pacto por una semana, 7 años, mediante su ministerio público de 3 años y medio, y la predicación apostólica de los siguientes 3 años y medio. A la mitad de la semana, su muerte hace cesar, en sentido teológico, el sacrificio del templo, porque el Cordero verdadero ya fue ofrecido. Y el desolador es Tito en el año 70. La lectura dispensacionalista interpreta el versículo 27 así: una figura futura, el anticristo, hace pacto con Israel por 7 años. A la mitad rompe el pacto, profana el templo reconstruido. Y la abominación desoladora se cumple en el futuro escatológico. Lo que ninguna escuela puede negar es la precisión teológica de los 6 cumplimientos del versículo 24. Cristo terminó la prevaricación en la cruz. Cristo expió la iniquidad por su sangre. Cristo trajo la justicia eterna. Cristo selló la visión y la profecía. Ya no hay revelación canónica nueva. Cristo fue ungido como santo de los santos. Hebreos 9, versículo 28, parafrasea exactamente esto. Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y a Daniel, ese era el regalo. La promesa de los 70 años de exilio que iba a ver cumplida en su propia vida era apenas un anticipo. La promesa real que recibe es la de los 490 años, hasta el Mesías mismo. Daniel no vería al Mesías, pero ya sabía, en su propia vida, que el calendario estaba en marcha. Cuando Jesús nace 6 siglos después, los magos de Oriente traen oro, incienso y mirra. La tradición dice que esos magos venían de la antigua Persia, Babilonia, la tierra donde Daniel había vivido, la tierra donde Daniel había encenado las 70 semanas. El conocimiento de la profecía de Daniel sobre el Mesías se preserva precisamente en la tierra del exilio, donde fue revelada, y los magos llegan a Belén, porque saben, calculadamente, que es el momento. La cuenta de Daniel los trajo. Vamos a cerrar los últimos 3 capítulos del libro, los más difíciles, los más debatidos, los más misteriosos. Si has llegado hasta aquí, lo que te queda es la guerra espiritual, los reyes del norte y del sur, y la resurrección de los muertos. Antes de seguir, si este video te está abriendo Daniel de una manera nueva, comparte el enlace con alguien. Es la forma más directa de que material así llegue a más gente. Seguimos. Daniel 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, el año 536, a.C., Daniel tiene aproximadamente 84 años. Ciro ya emitió el decreto que permite el regreso a Jerusalén. Decenas de miles de judíos ya se han ido. La reconstrucción del templo ya empezó, y Daniel se queda en Babilonia, en duelo. En aquellos días, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Por qué está Daniel en duelo? El texto sugiere varias razones simultáneas. La reconstrucción en Jerusalén está enfrentando oposición, los samaritanos y otros pueblos vecinos están siendo bloqueadas. Y, lo que duele a Daniel, los judíos que regresaron son una minoría. La mayor parte del pueblo se queda cómoda en Babilonia. Daniel ora por el regreso completo. Y ora con ayuno. En el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, es decir, el Tigris, y entonces levantando los ojos, ve algo que lo derrumba. Alce mis ojos, y mire, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como bronce brunido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Quién es esta figura? La descripción combina elementos del anciano de días, vestiduras blancas, fuego, brazos como bronce, con elementos del Hijo del Hombre, forma humana, lino. Y siglos después, en Apocalipsis 1, Juan describe a Cristo glorificado con casi exactamente las mismas palabras: pies como bronce brunido, ojos como llama de fuego, voz como muchas aguas. Algunos exegetas identifican esta figura con Cristo preencarnado, otros con un ángel de altísimo rango, quizá Gabriel mismo, quizá otro. El texto no resuelve la pregunta. Lo que es claro es que la figura tiene una dignidad y una potencia que sugieren mucho más que un mensajero ordinario. Daniel reacciona como reaccionaría cualquier ser humano ante esa presencia. Cae al suelo, pierde fuerzas. No quedó más fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Y no tuve aliento. El texto agrega un detalle interesante. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Pero los hombres que estaban conmigo, aunque no vieron la visión, cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Es como Saulo en Hechos 9, donde él solo ve a Cristo, pero los acompañantes solo oyen un sonido. He aquí una mano me tocó, e hizo que me apoyase sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado,
Está atento a las palabras que te hablare, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Otra vez, varón muy amado. Tercera vez en el libro. Daniel es uno de los pocos personajes en el Antiguo Testamento que recibe esa designación explícita. Y entonces el Ser Glorioso le dice algo asombroso, que su retraso de 21 días en llegar tiene una explicación. No es porque la oración de Daniel haya sido ignorada, es porque hubo una guerra. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí se levanta una de las cortinas más asombrosas de la teología bíblica. La idea de que detrás de los imperios humanos hay seres espirituales que los influyen, que cada nación tiene un príncipe, un ser angélico, en este caso adversario, que opera sobre las decisiones políticas y militares de su pueblo. No es una idea aislada en Daniel. Deuteronomio 32 versículo 8, en la versión de los 70, dice que Dios estableció los límites de las naciones, según el número de los hijos de Dios, es decir, asignó seres angélicos como guardianes de cada pueblo. Salmo 82 habla de Dios juzgando en el concilio de los dioses, los seres angélicos que gobiernan los pueblos, y Pablo en Efesios 6 dice explícitamente que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que Daniel 10 te muestra es que la oración no es un monólogo dentro de la cabeza, es una entrada en una guerra cósmica que ya está sucediendo. Cuando Daniel ora 21 días por su pueblo, en el cielo invisible se libra una batalla durante esos mismos 21 días, y la oración de Daniel forma parte del lado que finalmente gana. Y aparece por primera vez nombrado en la Biblia, Miguel, uno de los principales príncipes. Más adelante en el libro va a ser identificado específicamente como el príncipe que está por los hijos de tu pueblo, es decir, el guardián angelical de Israel. Si has visto nuestro video sobre la caída de Lucifer, esta es exactamente la angelología que vimos allí. La cosmovisión bíblica considera que los seres angélicos no son solo música de Navidad, son agentes activos en la historia, algunos sirven al Altísimo, otros se oponen, y los conflictos políticos visibles tienen una dimensión invisible que los explica. El Ser Glorioso le dice a Daniel, ahora he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel responde, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza como podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor, porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedo aliento. El Ser Glorioso lo toca, le devuelve la fuerza. No temas, varón muy amado, paz a ti, esfuérzate y aliéntate, y empieza a darle con detalle lo que va a pasar en los siguientes 400 años de historia. Daniel 11 es uno de los capítulos más largos del libro, y sin duda el más detallado históricamente, 35 versículos, en los que el Ser Glorioso le anuncia a Daniel un periodo de aproximadamente 400 años de historia, con tanta precisión que los críticos del siglo XVIII concluyeron que tenía que haber sido escrito después de los hechos. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. 3 reyes persas después de Ciro, Cambises II, el usurpador Seuesmerdis y Dario I el Grande. El cuarto que se hará de grandes riquezas y levantara a todos contra Grecia es Jerjes el rey persa que invadió Grecia con el ejército más grande del mundo antiguo y fue derrotado en Salamina y Platea. Se levantara luego un rey valiente, el cual dominara con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que lo dirigió. Porque su reino será arrancado, y será para otros fuera de ellos. El imperio de Alejandro se divide en 4 a su muerte. Sus descendientes biológicos, su hijo Alejandro IV, su hermanastro Filipo III, son asesinados. El imperio queda en manos de sus generales. Cumplimiento exacto de la profecía. A partir del versículo 5, Daniel 11 empieza a contar la historia de las luchas entre 2 de esos 4 reinos, los seleucidas, que controlan Siria al norte de Israel. Israel queda en medio. Cada batalla entre estos 2 reinos pasa por territorio judío. El detalle del capítulo es asombroso. Ptolomeo I se hará fuerte. Ptolomeo II hará una alianza con un seleucida casándose con Berenice. Pero Berenice será asesinada y la alianza fracasará. Ptolomeo III invadirá el reino seleucida. Antíoco III el Grande conquistará Israel. Su hija Cleopatra será dada en matrimonio a Ptolomeo V, pero será fiel a Egipto. Antíoco III invadirá Asia Menor, pero será derrotado por los romanos, en Magnesia. Ningún versículo entre el 5 y el 35 de Daniel 11 es genérico. Cada uno corresponde a un evento histórico documentado por Polibio, Diodoro Sículo, Apiano, Josefo y otras fuentes greco-romanas.
Esa precisión es la que llevó a la conclusión crítica de que el capítulo fue escrito después de los Hechos, pero los rollos de Qumrán, escritos antes del siglo II después de Cristo, contienen Daniel completo, y la precisión profética es de las que solo la inspiración divina explica honestamente. Y a partir del versículo 21, el capítulo se concentra en una figura, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso, y tomará el reino con halagos. Antíoco IV Epifanes, que asciende al trono no por línea directa sino por intriga, en el año 175 a.C. La descripción de los versículos 21 al 35 corresponde detalladamente con los actos de Antíoco que ya describimos en Daniel 8. Pondrán en el santuario fortaleza la abominación desoladora, y con halago seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzara y actuara. El pueblo que conoce a su Dios se esforzara y actuara. Esta frase es la nota de esperanza en medio del relato de las tiranías. Cuando el imperio agrede al pueblo de Dios, no todos colaboran. Hay un remanente que se levanta, los macabeos son la encarnación histórica de esa frase. Y aquí llegamos al lugar más debatido del capítulo. El versículo 36. A partir de aquí, la profecía describe a un rey con características que algunos consideran cumplidas en Antíoco, otros consideran solo parcialmente cumplidas y otros consideran proyectadas a una figura escatológica futura. Y el rey hará su voluntad, se ensoberbecera, se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira. La interpretación preterista lee este rey como Antíoco, continuando la narración desde el versículo 21. La interpretación futurista lee este rey como una figura escatológica futura, el anticristo, de la cual Antíoco es solo el prefigurador. La interpretación del cumplimiento doble lee ambos. Antíoco lo cumple parcialmente, una figura final lo cumple completamente. El argumento del futurismo es sólido en un punto. Los versículos 40 al 45 describen una invasión del rey del norte que llega hasta el Monte Glorioso, y muere allí. Antíoco no muere así históricamente. Muere en Persia en una expedición lejana. Por eso muchos exegetas concluyen que esos versículos no se cumplieron. En Antíoco, apuntan a otra figura. Plantara las tiendas de su palacio entre los mares, y el monte glorioso y santo, y llegara a su fin, y no tendrá quien le ayude. El video va a ser honesto en este punto. Lo que llega hasta el versículo 35 se cumplió en Antíoco. Lo que viene del versículo 36 al 45 genera división genuina entre las escuelas. Lo prudente es no resolver artificialmente la pregunta. Lo que está claro es que el rey de Daniel 11 es el modelo del que se opone a Dios. Sea Antíoco, sea una figura futura, o sean ambos, el patrón es el mismo, el poder humano que se ensoberbece contra el Altísimo. Y siempre al final llega a su fin y no tendrá quien le ayude. Daniel 12 abre con una frase de transición. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. La frase es citada literalmente por Jesús en Mateo 24 versículo 21. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús, al hablar del fin, está citando Daniel. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vergüenza y confusión perpetua. Esta es la frase más significativa del Antiguo Testamento sobre la resurrección. Hay frases anteriores. Job dice: sé que mi Redentor vive, pero ninguna fórmula la resurrección con tanta claridad, corporal, diferenciada en dos destinos, cumplida en un evento futuro. Definido, Jesús cita exactamente esta idea en Juan 5 versículos 28 y 29. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús está releyendo Daniel 12, Pablo en 1 de Corintios 15 hace lo mismo. Apocalipsis 20 versículos 12 y 13 también. Daniel 12 es el eslabón que conecta toda la teología bíblica de la resurrección. Sin Daniel 12, la resurrección del Nuevo Testamento parece una novedad. Con Daniel 12 queda claro que ya estaba sembrada en el Antiguo Testamento. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Esa promesa va a sostener a los maestros y profetas fieles de todos los siglos, los que enseñan la justicia, no los que se inflan de poder religioso, los que efectivamente ayudan a otros a entender la justicia de Dios. Esos brillarán como estrellas para siempre. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Frase que ha generado innumerables interpretaciones. La lectura más sobria entiende que durante el tiempo entre Daniel y el fin,
el conocimiento del mundo aumentara mucho, y los estudiosos correran de un texto a otro tratando de entender las profecías selladas. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado? Y aparece el final del diálogo apocalíptico. Daniel ve a dos seres celestiales conversando, uno a cada lado del río. Uno pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, quien alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juro por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Otra vez la fórmula, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que en Apocalipsis 13 como 42 meses, tres fórmulas distintas para el mismo periodo de 3 años y medio. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos, y purificados, pero los impios procederán impiamente, y ninguno de los impios entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y entonces el ser glorioso da dos números más, desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. 1290 días, 1335 días. Números aproximados a los 3 años y medio, proféticos pero con márgenes que el libro no termina de aclarar. Algunos exegetas calculan que el cumplimiento parcial, desde la profanación seleucida hasta la rededicación macabea, coincide aproximadamente con el número menor. Otros leen los números en clave puramente escatológica futura. Y entonces, la frase que cierra el libro, la promesa personal a Daniel, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. A Daniel se le promete personalmente la resurrección, que va a reposar, lenguaje judío para morir en paz, y luego se va a levantar para recibir su herencia. Es la primera vez en la Biblia que se le promete a una persona individual la resurrección personal con un lenguaje tan claro. Y aquí termina el libro de Daniel. 12 capítulos, aproximadamente 70 años de exilio personal, 4 imperios, 4 reyes servidos, 4 grandes visiones, y una promesa final de resurrección personal. La tradición sitúa la muerte de Daniel cerca del año 530 a.C., murió en exilio. La tradición de la tumba de Daniel en Susa es muy antigua y todavía hoy se visita. No volvió a Jerusalén. La promesa de resurrección no era una broma teológica. Era literal, Daniel iba a esperar. Esos son los 12 capítulos de Daniel. Y si miras el conjunto, hay algo que no se ve cuando los lees uno por uno. Daniel no es un libro de profecías sueltas, es un mapa unificado del plan de Dios para la historia, y todo lo que el Apocalipsis simboliza 700 años después, Daniel lo fundó. Primero, el Hijo del Hombre. Daniel 7 versículo 13 es la primera visión clara de la persona del Mesías, como figura humana que recibe dominio eterno de Dios. Jesús se autoproclama Hijo del Hombre más de 80 veces en los Evangelios, y en su juicio ante el sumo sacerdote cita literalmente a Daniel, 7 veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote lo entiende, por eso lo declara blasfemo. Daniel 7 es el texto que define quién es Cristo en su propia conciencia. Segundo, las bestias. Las 4 bestias de Daniel 7 son la fuente directa de la bestia compuesta de Apocalipsis. 13. Juan no inventa símbolos. Toma a Daniel y lo recombina. La bestia que Juan ve tiene cuerpo de leopardo, pies de oso, boca de león y 10 cuernos. Es decir, contiene a las 4 bestias de Daniel 7 sintetizadas. El Apocalipsis sin Daniel es ininteligible. Tercero, los plazos proféticos, tiempo, tiempos y medio tiempo, en Daniel 7 y 12. Los mismos 3 años y medio aparecen en Apocalipsis 11 como 1260, 10 y en Apocalipsis 13 como 42 meses. 3 fórmulas distintas para el mismo periodo, apocalíptico, todas con origen en Daniel. Cuarto, la abominación desoladora. Antíocos IV la cumple históricamente en el año 167 a.C. Pero Jesús, en Mateo 24 versículo 15, la proyecta hacia adelante. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, en presente, como algo que todavía falta. Esa proyección es la que cimenta la teología escatológica del Nuevo Testamento. Daniel ofreció el símbolo, Jesús dijo que aún se va a cumplir. Quinto, la resurrección. Daniel 12 versículo 2 es la primera articulación clara de la resurrección corporal diferenciada en el Antiguo Testamento. Juan 5 la cita, Pablo la desarrolla, en 1 de Corintios 15. Apocalipsis 20 versículos 12 y 13 la consuma. Toda la teología bíblica de la resurrección universal se construye sobre los cimientos de Daniel 12. Sexto, Miguel. Daniel 10 y 12 lo presentan como el príncipe protector de Israel. Judas 9 lo cita peleando con el diablo por el cuerpo de Moisés.
Apocalipsis 12 lo muestra peleando con el dragón en el cielo, el mismo arcángel en 3 momentos canónicos. Sin Daniel, no entendemos quién es Miguel. Séptimo, el trono. La visión de Daniel 7, con el anciano de días en trono de fuego rodeado de millones de seres y libros abiertos del juicio, es la fuente directa de Apocalipsis 4 y 20. Juan no está inventando un imaginario, está entrando al trono que Daniel vio antes que él. Las dos visiones son del mismo Dios, las dos visiones son del mismo trono. Lo que veo aquí es que Daniel no es un libro aparte, es la columna vertebral profética que sostiene a Apocalipsis, y la teología paulina del fin, y el ministerio de Pedro y Juan. Si quitas Daniel, el Nuevo Testamento se descompone, es así de fundamental. Y aquí es donde el libro empieza a hablarte a ti, personalmente, en el año 2026. Daniel vivió toda su vida en Babilonia, nunca volvió a Jerusalén, nunca pudo construir el templo restaurado, nunca asistió a la celebración de la primera Pascua postexilio. Murió en el imperio que destruyó su tierra, y aún así vivió fielmente, con la ventana abierta hacia una Jerusalén que él iba a ver solo en la resurrección. Lo que más me impacta de Daniel es esto, que la fidelidad no fue un acto heroico único, fue una rutina, la oración 3 veces al día, década tras década, la dieta kosher, comida tras comida, ano tras ano, la firma de la fe en cada decreto que firmaba como gobernador. La fidelidad de Daniel no se compone de 3 momentos famosos, el horno, la escritura, los leones. Se compone de miles de momentos invisibles entre esos 3. Y los momentos famosos solo fueron posibles porque los miles invisibles ya estaban. Si tú vives en una sociedad secular hostil al cristianismo, no tienes que ir a Babilonia. La Babilonia ya llegó a ti, y como Daniel, la pregunta no es si te quedas en la sociedad o te vas. La pregunta es si te quedas siendo tú mientras estás dentro de ella. Lo segundo que me impacta es la confianza sin garantía, y si no, esa partícula de los 3 hebreos en el horno. Nuestro Dios puede librarnos, y si no, no doblaremos la rodilla. La fe bíblica no es transaccional, no es yo te obedezco si tú me proteges, es yo te obedezco porque tú eres Dios, y si me proteges, gloria a tu nombre, y si no me proteges, gloria a tu nombre también. Tercero, lo que me sigue rondando, que Daniel vio caer los imperios desde dentro, vivió bajo Nabucodonosor y vio su locura, vivió bajo Darío el Medo y vio levantarse el imperio persa, vivió bajo Ciro y supo por la profecía que ese imperio también caería, 4 imperios, 4 caídas anunciadas, y al final, una piedra cortada no con manos humanas que llena toda la tierra y nunca termina. Y eso conecta con la noticia más reciente. Si has llegado a este video desde nuestro video sobre Irán y Ezequiel, lo que Daniel te muestra es el marco general donde Ezequiel encaja. La Persia de Daniel 2, el pecho de plata de la estatua, es la Persia que hoy es Irán, la misma que Ezequiel 38 menciona como aliada de Gog, en la invasión final. Lo que Daniel nos da es la perspectiva. Ningún imperio es último. Irán no es último, Estados Unidos no es último, ningún imperio que ves caer en las noticias es último. La piedra que se desprende sin manos humanas, si lo es. Cuarto, lo más duro y lo más hermoso al mismo tiempo, la promesa de Daniel 12, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel no recibió la mayoría de las cosas que pidió en oración, no vio el regreso completo, no vio el Mesías, no vio el templo restaurado, no vio el reino piedra establecido. Murió antes, y aún así, su esperanza no estaba en lo que vio, estaba en lo que iba a ver después. La resurrección era la garantía, y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que Daniel te quiere dejar, no ansiedad escatológica, no carreras nerviosas para descifrar cada cuerno y cada bestia, y cada número, no paranoia profética, todo lo contrario. Paz intelectual, paz espiritual, saber que hay un Dios que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, que ya conoce el final, que ya selló el libro, y que tú mientras tanto estás invitado a vivir como Daniel, con fidelidad rutinaria, con oración constante, con la ventana abierta hacia la Jerusalén prometida, sabiendo que vas a llegar allá, no necesariamente en esta vida, pero sí en la resurrección del fin de los días. Y la última cosa, antes del cierre, Daniel pidió que el libro se preservara, que se sellara hasta el tiempo del fin, que se transmitiera a generaciones que no vería. Esa fue su misión post-mortem, que su libro siguiera encenando después de su muerte. Y ese libro lleva 25 siglos siendo leído. Y hoy, 2600 años después, lo estás leyendo tú. La cadena de fidelidad que empezó con un adolescente arrancado de su casa por Nabucodonosor llega a tu pantalla en tu propia lengua, en este momento de tu vida. Y eso me recuerda algo que Hebreos 12 dice exactamente para momentos así, que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos. Daniel es uno de ellos. Y te mira, no para juzgarte, para acompañarte.